Buenas tardes, queridos hermanos. Le habla el pastor Mauricio Fer de Templo Buenas Nuevas Tabosi. Hoy le quiero traer una linda palabra de Dios en un hermoso día lleno del sol que nos regala hoy. Quiero mandarle saludos en especial a la iglesia de Tabosi, Templo Buenas Nuevas Tabosi. Mandarle saludos también a los hermanos de alabanza de Viale, a ver si nos podemos estar comunicando y ya yendo para esos lados, si Dios así lo permite. También quiero mandarle saludos a los hermanos de todo el mundo, a los hermanos de la iglesia de Templo Buenas Nuevas de Paraná, que es el pastor principal Carlos Kucharenko. Hoy queremos hablarles del temor, el temor a Dios. El temor a Dios, hermano. El temor a Dios es un temor que tenemos, como dice en Proverbios. Dice Proverbios 1:7, dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor tiene que ser un temor reverente. El cristiano tiene que tener un temor de Dios, es un temor de la sabiduría, de que viene de parte del hombre interior, de Dios, y también de parte del hombre. Porque realmente si no tenemos temor de Dios, porque Él es un Rey Supremo, Él es un Dios de amor, de misericordia, tenemos que también entender que como así al pueblo de Israel, o también a los gentiles, cuando Pablo le habla a los corintios, le dicen: mira la bondad que tuvo con nosotros, pero mira la severidad que tuvo con el pueblo de Israel. Así que por eso hoy quisiera hablarle del temor a Dios que tenemos que tener. Es un temor reverente, es un temor que decir, es Dios, el creador de los cielos y de todo el universo. Si no tenemos en ese concepto a Dios, no lo tenemos en ese respeto que Él nos da, podemos hacer muchas cosas, hermano. Hoy se ha perdido el respeto a Dios. ¿Por qué le digo esto? Hay muchas iglesias que tienen miles y miles de personas, de hermanos, que realmente ellos conocen el amor de Dios, conocen algunos atributos de Dios, pero no le enseñan bien los atributos de Dios. Por ejemplo, le enseñan solamente de la prosperidad, de los profetas, de los apóstoles, y eso más adelante lo vamos a hablar. Por eso solamente le enseñan de la prosperidad. Es una falsa prosperidad, es una falsa doctrina. Por eso decía Pablo en Gálatas 1:10, dice, capítulo 1 de Gálatas, verso 10, dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Mire el pensamiento de Pablo.
Pablo tenía ese pensamiento. No le importaba lo que le decían los otros, porque tenía que poner el fundamento de ellos, de los apóstoles, para que nosotros tuviéramos hoy, en este momento. El principio de la sabiduría, le vuelvo a repetir, es el temor, a Dios. Y yo veo que muchos cristianos se ha perdido el temor de Dios, el temor a Dios, el respeto, porque muchos hermanos veo que lo toman muy, muy a la ligera, como yo lo he tomado en un tiempo a la ligera. Y Dios me ha dejado ir, pero después me ha hecho volver. ¿Pero con qué? Con alguna enfermedad, con alguna cosa. No quiero decir que con esto todas las enfermedades o todos los accidentes o las cosas que están pasando puede ser algo de Dios, o como sí puede ser algo de Dios. Por eso hay que preguntarle a Dios qué es lo que está haciendo en mi vida. Eso es algo personal. Pero yo muchas veces hablo con personas cristianas, hermanos cristianos, y le digo: el Señor al que ama disciplina y azota, que tiene todo. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo puede ser eso, pastor, que me esté diciendo que Dios azota? ¿Cómo puede ser eso? Que Dios castiga. Hermano, si en su iglesia no le enseñaron esa doctrina que está en Hebreos 12, hermano, eso también es parte de lo que Jesús que Jesús y Dios nos dio a través de la Biblia, porque está inspirada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo no le importaba decir lo que tenía que decir, porque no le importaba. Él trabajaba con el sustento él hacía carpa con Priscila y Aquila y trabajaba para no hacerle carga a la iglesia. Y entonces él podía decir con autoridad, decirle, y por eso no le importaba, y decía: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Escuche bien, ni ando buscando quedar bien con nadie. Y si así lo hiciera, ya no sería servidor de Cristo. Si yo andaría buscando la aprobación de la persona, en que no tenés que hacer esto, decirle: hermano, no, usted está robando, está haciendo malas cosas. El Señor nos mandó para ser pastores, y el pastor implica apacentar las ovejas. Nos dio un cayado. Realmente el pastor es el que apacienta las ovejas, pero lleva un cayado para que cuando se vaya del redil, cuando se vaya del camino que le marcó el Señor, Él la trae con un cayado, porque el cayado tenía una formita como un ganchito, y Él agarraba y las traía de la cabeza para poder volverla al camino. Y así nosotros tenemos que ser, decirle, hermano, en esto está equivocado, o en esto está. Para eso estamos los pastores. Sino, ¿qué función tendríamos los pastores? Por eso Pablo dice: no me importa lo que digan ustedes, no me importa agradar al hombre. Yo quiero agradarle a Dios, porque ya no sería un servidor de Cristo. Así que yo soy uno de esos, de que no me importa el que dirán, el que me digan: no, pero este pastor es muy conservador, no predica mucho del amor. Sí, predique del amor de Cristo, pero hay que saber los atributos de Dios. Hay que saber los atributos de Dios y no tener, digamos, como Pablo tenía y exhortaba a la iglesia y disciplinaba a la iglesia, porque en la iglesia había uno que estaba en fornicación con la mujer del padrastro. O sea, entonces él lo tuvo que llamar y decirle: miren, ustedes están
envanecido por eso, pero no, hay que llamarlo y hay que decirle. Dios nos dice cómo tenemos que hacer. Pero no quiero irme del tema. Quiero hablarles, porque hay mucha gente, muchos hermanos, que dicen, ay, pastor, ¿cómo va a decir que Dios castiga o Dios no? Pero vamos a la Biblia, no lo que digo yo, lo que Dios dice a través de mí, a través del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hebreos 12:1. 12:1 dice, mire lo que dice acá. En Hebreos, que lo escribió, al parecer lo escribió Pablo, esta carta a los hebreos. Dice, todas las personas están a nuestro alrededor como testigos. Eso es, digamos, está en el signo de interrogación, de exclamación. Todas las personas están a nuestro alrededor como testigos. Nos están viendo, quiere decir que estamos corriendo una carrera. Yo lo estoy leyendo en el lenguaje, la Biblia, lenguaje actual, para que ustedes entiendan mejor de lo que quiere decir. Entonces leemos el 12:1, dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. En una carrera, hermano, cuando usted corre una carrera, usted lo mejor que se quiere poner es algo que no pese. ¿Qué es lo que cuando usted está corriendo una carrera? Que se ponga unos zapatos adecuados, una remera adecuada, un short adecuado para no tener peso. Pero a veces el cristiano tiene pecados no confesados y siguen siendo pecados. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, Él nos dice acá, dice, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Resistencia en la carrera, que nosotros tenemos esa carrera. Dice el verso 2, dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien nos hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Él sabía que a pesar de que todos se burlarían, a pesar de que todos lo iban a maltratar, pero sabía que Él iba a salir triunfante para que vos y yo seamos hijos de Dios, no hechuras, solamente hijos de Dios. Así que dice el verso 2, dice, pongamos toda nuestra atención ¿en quién? En Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace esto, que confiemos cada vez más mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Está sentado a la derecha del trono de Dios. Después el verso 3 dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y le hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse en este tiempo, hermano. No se desanime, siga adelante. Y no pasamos lo que pasó Jesús. Él vino para decir, yo lo he pasado, estoy contigo, estoy en ustedes, estoy en vosotros. Después dice el 4, capítulo 12, verso 4, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. No
hemos pasado muchas cosas, hermanos, mucho sufrimiento, pero la muerte todavía no la hemos pasado. Y fíjese el verso 5, lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios. Si usted lo lee, dice: pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios le da a sus hijos en la Biblia. ¿Usted es hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Y fíjese lo que nos dice a los hijos de Dios. Querido hijo, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. ¿Escuchó bien? Mi querido hermano, ¿escuchó bien? El temor a Dios lo tiene porque Él castiga. Y vamos a leerlo en la Biblia, Reina Valera 1960, que dice en el versículo de Hebreos capítulo 12, verso 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Azota es azotar. A todo al que recibe por hijo. Y después dice el 7, si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijo. Amén. Él azota, disciplina al que tiene todo por hijo. Y acá la palabra azota es azotar algo con fuerza. ¿Y cómo nos puedes azotar el Señor con algo? ¿Alguna enfermedad? ¿Algo que a vos te duela? ¿Algo que te importe? Algo te va a tratar. No quiere decir que todo lo que te esté pasando sea de parte de Dios, pero hay que autoanalizarnos y decir: esto, Señor, es parte tuya, esto es algo que estoy haciendo bien las cosas, porque, hermanos, sabemos que el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. Por ejemplo, yo estoy en un lugar y tomo, y yo sé que pecado es tomar y emborracharme, y después vengo al Señor, pido perdón al Señor, el Señor me perdona ese pecado, pero la cirrosis en el hígado va a quedar a consecuencia del pecado. Amén. Lo sigo leyendo en el versículo, en la Biblia en lenguaje actual. En el capítulo 12 de Hebreos, verso 7. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y lo corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay padre que no corrija a su hijo. Usted corrige a su hijo. Yo sí lo corrijo a mi hijo para que sean un hombre de bien, un hombre prudente, una mujer virtuosa, una mujer que realmente tenga temor de Dios. Y después dice el verso 8, dice: si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. O sea, y en el lenguaje de la Reina Valera 1960 dice, el capítulo 12, versículo 7, dice: si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, por la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. ¿Sos hijo de Dios o sos un bastardo? Sabete que las consecuencias del pecado, o sea, el pecado lo perdona, pero las consecuencias del pecado siguen aún.
si vos robás siendo un cristiano, el juez va a dictar una sentencia sobre el Dios te va a perdonar, pero el juez va a llamarte a un juicio y te va a decir, mirá, robaste tantos años vas a ir de cárcel. Las consecuencias del pecado las vas a tener. Por eso dice que el Señor nos castiga como porque somos sus hijos, no somos bastardos. Dice el versículo 9, dice, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y a nosotros les respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. ¿Le obedeces al Señor? Esto es Biblia, busque Biblia. Dice, ay, no puede castigar. Dios sí te puede castigar. Dios te puede azotar. Él puede hacer lo que Él quiera con tu vida porque ya sos de Él, sos hijo. Pero si no te disciplina, no te azotas, sos un bastardo, no sos hijo de Él. Entonces ponete contento cuando Él te disciplina, sentite como hijo de Dios, que sos de la familia de Dios. Amén. Dice 9, cuando éramos niños nuestros padres aquí en la tierra nos corregíamos y nosotros les respetamos, con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. ¿Querés tener vida eterna? Obedecele a Dios. Tenele temor a Dios, temor reverente. Amén. Dice el 10, cuando éramos niños nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor. Fíjese cómo nos pone un paralelismo con nuestros padres y nuestro Padre terrenal. Pero nosotros, dice, lo voy a leer de nuevo, dice el versículo 10, dice, cuando éramos niños nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Él te va a sacar santo. Él va a sacar de ti lo mejor. O sea, va a sacar de ti lo peor para dejarte lo mejor. Él te va a podar, Él va a sacar como el oro refinado. A veces te va a tener una de las pruebas. Y ahí es donde te va a ver la fe, el amor que tenés. Porque tenemos que ser probados. ¿Y en dónde se encuentran las pruebas? En una circunstancia como la que estamos pasando hoy, en una pandemia. ¿eh? Y después dice, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. El 11 dice, desde luego que ningún castigo nos gusta por el momento de recibirlo, pues nos duele. Lógico, cuando vos tenés un castigo o un azote de parte de Dios, te va a doler. Te va a doler, porque Él es tu Padre. O vos, cuando tu padre o tu madre no te corregían, no te tiraban la chancleta, no te daban con el cinto, te decían, bueno, la Play por un año no la tocas, o esto, te ponían una disciplina. O a veces azotaban. Es dar con algo. No nos gustaba, pero a nuestros padres que ya lo habían pasado, es obvio que te van a retar. Nosotros cuando éramos chicos, yo era chico, era un bebé, era un que iba a aprender a caminar, yo iba directamente a los enchufes. Yo no sabía, pero mi papá sabía, mi madre sabía, entonces, no, o nos decían algo, no, eso no se hace.
Entonces nosotros empezamos a aprender a ver las cosas, aprender a hacer el bien, porque venimos con esa maldad de meter la maldad, meter los dedos en el chufle, hacer lo peor. A un bebé no se le enseña a hacer las cosas mal, se le enseña porque ya viene con la naturaleza caída de Adán. Dice el versículo 11 de capítulo 12 de Hebreos, dice: desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Si te dolió, no, a mí no me dolió cuando me dio un azote con una depresión. Consecuencias quedan. Pero hasta el día de hoy me sirvió para decirle a los hermanos, para decirle y ser un testimonio vivo, decirle: mirá, esto no lo hagan, a mis hijos no lo hagan. A mí me sirvió para ser un testigo realmente que esté pasando por una depresión, decirle: hermano, sé lo que es pasar por eso. Entonces, en el momento de recibirlo nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, ¿escuchó? Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, corran por el camino recto y parejo para que el pie de este cojo se sane y no se tuerza más. Hermanos, Dios siempre está en nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero a veces el Señor nos ama tanto, de tal manera amó Dios al mundo. Y si vos aceptás que sos hijo de Dios, tal vez te han dicho, muchas veces te han dicho, bueno, Dios no castiga, pero lee la Biblia. O no te han predicado, o nunca han predicado que el Señor al que ama, disciplina y azota, que tiene todo por hijo, ¿sos un hijo o sos un bastardo? Si al pueblo israelita no lo perdonó, mira la severidad que tuvo con el pueblo de Israel y la bondad hacia con nosotros que fuimos injertados en el olivo natural. Tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado. No te ensorbezcas. Yo sé que Dios tiene un plan divino y maravilloso para el pueblo de Israel, pero recién el día que pasemos a la gran tribulación, pero el pueblo, la iglesia de Cristo, la novia de todo el mundo, la iglesia de Cristo, de todo el mundo, no que hay uno en especial. No hay una nube para cada iglesia, es todos uno en Cristo Jesús. Por eso, hermano, te animo a que sigas la carrera. Si pasa algo, si vos hiciste un pecado, confesáselo al Señor. Pero acordate que todo trae una consecuencia del pecado. Muchas bendiciones, hermano. Y si quieres seguirme, sígame y ponga en YouTube, vaya a YouTube y ponga Pastor Mauricio Fer. Fer se escribe F-E-H-R. Así usted está más en contacto conmigo, y si quiere escribirme, mandarme un mail o algo, estamos para servirle. Estamos sirviendo en la iglesia, estamos sirviendo mi esposa, la pastora, mis 3 hijos que son Lian, Ximena y Belén, que ellos están de maestro ayudándole, así que por eso lo insto. Yo digo lo que es la verdad. Como dijo Pablo, no es para agradar al hombre, tal vez no te gustó, pero es lo que dice la Biblia. Tal vez tendré menos gente en la iglesia, pero yo en mi corazón estoy completamente en paz,
para cuando yo vaya allá arriba tenga mis coronas, mi recompensa, que la que habla Dios, la que habló el apóstol Pablo. ¿De qué me vale tener la iglesia llena, multitudes, y solamente predique cosas livianas, cosas light, cuando están llenas y llenas las iglesias y le hablan solamente del amor, de la prosperidad, pero tiene que haber temor a Dios, porque sin temor a Dios es el principio de la sabiduría. Muchas bendiciones y que el Señor me los bendiga, y lo amo en Cristo Jesús. Bendiciones.